Buenas noches, profe. El día de hoy vamos a conversar sobre democracia. Hemos preparado un pequeño conversatorio y vamos a estar dando los diferentes puntos de vista del antes, durante y después de la democracia en la historia, ya sea a nivel mundial y en el Ecuador. Para ello, cada uno va a dar sus opiniones, recordando que la democracia nace con el afán de que toda la población tenga los mismos derechos al momento de elegir sus dignidades y tengan opinión y voto, como podríamos decir. Bueno, profe, yo creo que la democracia nace por el hecho de garantizar los derechos de una población, ya que en la antigüedad la gente no podía escoger a sus líderes, ya que eran sometidos a regímenes de dictadores, en donde el pueblo estaba sometido a una esclavitud o se trataba de una conquista en donde un pueblo era sometido solamente a un solo poder. Si hablamos específicamente de aquí en América, en la cultura inca existía el Cepa o el Inca, que era el supremo a quienes todos ellos, bueno, a quienes todos un pueblo, digamos, obedecían y sus descendientes eran las personas que iban ocupando estos lugares de gobernación. Los incas también cambiaban de mando cuando uno de los nobles moría, pasando el poder a sus hijos. Eh, Todo esto se fue acabando ya con la llegada propiamente de los españoles. Así también como, como hay que decir que en Europa no existía la democracia. Tenía un sistema de reinado en donde pasaba el poder de padre a hijo, teniendo, teniendo el poder dentro de una sola familia. Conocidos como familias nobles, em, se gobernaban lo que es un pueblo o nación. Y según las noticias también de ahora, igual como Inglaterra o España, existen reyes y reinas. Claro, o sea, justamente retomando lo que estaba haciendo el compañero Chango, o sea, hasta ahora mismo se aprecia como en ciertos países de Europa todavía existe lo que es la monarquía muy presente. Por ejemplo, la reina Isabel lleva reinando más o menos desde el año 1920 y seguro va a seguir reinando, ya vive más que todos nosotros juntos. Eh, y aún así, o sea, aunque en esos países, por ejemplo, en España exista ya lo que es un sistema de democracia, lo que es la monarquía española sigue teniendo mucha importancia y se sigue, por ejemplo, mediante la cobranza de impuestos del propio país, se sigue sustentando a esta familia sin que ellos cojan y aporten realmente nada. Si igual, si podemos coger y recordar lo que pasaba hace muchos años atrás en el imperio antiguo de Egipto, ahí el sistema de gobierno que tenía, el sistema político era un sistema teocrático, un sistema absolutista, por el cual los faraones tenían poder absoluto en vida y en muerte también, sobre todo el pueblo egipto. Por ejemplo, cuando ellos cogían, morían, dejaban eh, sus posesiones, dejaban sus reglamentos y sus leyes futuras mediante los escribanos, que eran personas que, como en ese entonces la educación para poder escribir y leer era muy pobre, tenían a estas personas llamadas los escribanos y ellos cogían y escribían que eran los futuros deseos del propio faraón, que ya posterior a su muerte igual tenían que cumplirse, porque efectivamente su sistema era totalmente un sistema absolutista teocrático. ¿Por qué teocrático? Porque se suponía que todos esos faraones eran descendientes de diferentes dioses. Ya. Bueno, el objetivo de la democracia se ha mantenido poco tiempo en la historia, diciendo, porque
tenemos registros desde los griegos que practicaban la democracia. En la cultura griega nacen las primeras reuniones de los estudiantes o gente que tenía alto grado académico para elegir a los representantes. Estos tenían que ser gente que les sepa representar de un medio que ellos empezaron a llamar como un medio social cultural. Ahora, en la Edad Media, si estamos hablando ya de los años después de las civilizaciones griegas, egipcias, en la Edad Media también surgen lo que es las monarquías. Se acaba por completo la democracia. Surgen las grandes cruzadas y surge la inclusión de la religión a la política. La religión en la política lo que hizo es dividir completamente las democracias y aprovecharse del clérigo para acoplar todo lo que sea base a la población, todos los bienes, todos los nombramientos políticos. Recordemos que antes había los grandes jefes políticos que eran sacerdotes. Entonces, esto vuelve a la democracia en la Revolución Inglesa. Estamos hablando del siglo XIX. Entonces, la democracia después de la Revolución Inglesa empieza a surgir nuevamente un nivel democrático, aprovechando también la independencia de Estados Unidos de Inglaterra. Entonces surge nuevamente esta ideología democrática. Ahora, mantenemos unos principios democráticos, pero vemos que en la historia tuvo que pasar mucho tiempo para que pueda existir democracia como tal. Un poco, profe, también de lo que yo investigué, en la democracia en nuestro país se instala en el año de 1830. Había la clase criolla que tenía derechos políticos, pero no todos eran ciudadanos, entonces no podían todos votar. Como siempre y como creo que hasta ahora se mantiene en muchos lugares, la gente que tiene plata son los que gobiernan. En cambio, las personas analfabetas, menores de 21 años, personas pobres, no podían elegir a sus dignidades. Casi a ellos no les tomaban en cuenta en esto. De ahí más o menos hasta el siglo XXI pasan solo gobernando personas ricas. Sí, algo también que pude investigar, en Ecuador no había la democracia, antes existía una dictadura militar guiada por el presidente Lara, si no estoy mal. Estamos hablando más o menos que fue en el año 1970. Ahí no habían elecciones de pueblo, toda orden o decisión las tomaban por los consejos militares. Al pueblo no se le consultaba absolutamente nada, vivían sin poder escoger sus dignidades y no se sentían representados por los líderes de ese entonces. Algo también curioso en Ecuador, las mujeres no votaban en ese entonces, más o menos en el año 1924, no recuerdo el nombre, pero su apellido fue una mujer de apellido Hidalgo, que fue la primera mujer en votar aquí. Así, mi papá también me contaba que cuando escogieron un presidente en esos tiempos era Jaime Roldós. Él era el que dijo que Ecuador amazónico desde siempre hasta siempre. Que viva la patria. Papá decía que él era un buen presidente, que hablaba súper bien, que buscaba algo mejor para el pueblo. Jaime Roldós empezó a ayudar a los maestros que eran reprimidos por el gobierno que eran de dictadura, así como también buscaba desmantelar todo el sistema militar que le, que le dé un golpe al Estado. Bueno, yo lo que veo es que ninguno de los gobiernos que ha estado posicionado aquí dentro del país ha sido manejado de manera correcta mediante lo que es la democracia. No sé, Alberto, si nosotros recordamos a gobiernos como de Maguad, por ejemplo, o de Gutiérrez, han sido unos gobiernos que son disfrazados de democracia, pero son gobiernos desde cierto punto totalitarios, son gobiernos que no buscan la integración y el apoyo de todo el pueblo para la toma de decisiones. Por ejemplo, muchos ni siquiera en ese entonces se consideraba hacer un referéndum, sino
era el gobierno que dice, bueno, esto es una democracia, pero en el fondo las decisiones realmente han sido tomadas por muy pocos, por un grupo selecto que ha estado dentro de la política. Por eso mismo es que se ha dado y existe y seguirá existiendo lo que son el derrocamiento de ciertos presidentes. Recordando, se derrocó por el año 2000, más o menos por lo que es la crisis bancaria aquí en el Ecuador, se derrocó a un presidente, lo derrocó el presidente Gutiérrez y posteriormente a él también fue derrocado por el sistema militar que él llevaba al país. Entonces, no sé, yo lo que veo es que todos los sistemas que se han estado presentando en años posteriores han sido sistemas que son disfrazados de democracia y que no lo han mantenido eso en su esencia. En el país, como dices, Richard, no hay un Estado democrático completo, ya sea por lo que mencionó Fati o lo que mencionó Hernán. El gobierno en países, como se llamaba antes, tercermundistas, ahora en vías de desarrollo, van a estar siempre gobernados por la gente de élite. Fátima nos dijo que venían siendo de gente de primerito, gente que tenga dinero, conocida realmente por la realeza, la clase criolla, la clase obrera era la menos importante, la que menos tenía dinero, y es lo que estamos viviendo hoy en día. Recordemos en el gobierno de Lucio Gutiérrez, un militar que quiso poner un alto a la corrupción y su gobierno se llenó de corrupción por completo, como suele manchar siempre en los gobiernos de Latinoamérica. Ahí se rompe una primera parte de democracia. Y la democracia creo que se rompe cuando el mismo pueblo derroca a un líder. Si el pueblo escogió al líder, el pueblo es quien lo vota. Entonces ahí rompemos el principio básico de la democracia. El pueblo quiere escoger líderes, pero el mismo pueblo no se siente representado por los líderes y los vota. Estamos hablando también que en el 2008 por primera vez se da una declaratoria del país como un país plurinacional y pluricultural. Empiezan a ingresar al sistema democrático y al sistema ciudadano todo esto del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es asegurar absolutamente todos los beneficios que merecía el pueblo. Llega Rafael Correa con un mandato súper democrático, pero a la final que se hizo dictador. Empezó desde un punto de vista, mientras nadie se enteraba, empezó a cerrar canales de televisión, empezó a prohibir ciertas noticias en los periódicos. Entonces nosotros tenemos un punto ahí autoritario, como mencionó Richard. Eso es la democracia, creo yo, en la esencia que vivimos en nuestra realidad. Una democracia mal llevada, una democracia en donde seguimos señalando con dedo y en una democracia donde sinceramente no hay líderes que nos representen. Estamos votando hoy en día por faranduleros, por personas que salen en la tele, personas que no tienen principios de educación adquirida en unas aulas. Y si no hay una educación adquirida en aulas, creo que es difícil que vayan a gobernar un país. Entonces, ahí vienen las caras de la democracia. Una por un lado que nosotros decidimos y otra por otro lado que a veces decidir en colectivo no es la solución completa a los problemas. Eso podríamos decir, profe, de la política. No sé, Fati, Hernán, Richard, algo más que acotar. Y de la democracia. Justamente de lo que hablabas, de lo que es el propio peligro que corre la democracia. Bueno, yo justamente estaba viendo ahí un video de un filósofo, Stuart John Mill, que él decía que, por ejemplo, el principal peligro de la democracia es que se elimine a ella misma. Eh, por ejemplo, si nosotros tenemos ahí a un país, en este caso se aplica, por ejemplo, Corea del Norte. Si a ustedes, si Corea del Norte tiene ahí una dictadura, porque es una dictadura, pero tiene una dictadura perfecta en donde todas las personas obedecen al dictador, todas las personas están contentas y todo lo demás. Si el dictador de un día al otro dice, vamos a nosotros a crear un referéndum, a ver si es que las personas quieren tener democracia o seguir con la dictadura. Yo estoy seguro y, o sea, hay pruebas de que evidencian que efectivamente Corea del Norte volvería a elegir seguir con la dictadura, pero entonces ahí se demuestra que la democracia puede elegirse, puede eliminarse a ella misma siendo su principal
factor de peligro. Además que, no sé, tener democracia no significa que sea como que está de cierta manera en un estado de bienestar. Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos un referéndum, ya en un país hay 10 millones y en el referéndum dice, a las personas que violen se les debe asesinar. Y no 999.999 personas dicen que sí. Y una de esas personas dice que no. Entonces, obviamente, gana el sí, pero al paso de los años se da cuenta que asesinar a esos violadores no es la manera más justa. Igualmente, entonces ahí la democracia se pelea contra ella misma, porque muestra que aunque el sistema haya sido elegido por todos, esto no siempre va a ser las mejores elecciones. Que todo el pueblo tenga el poder de votar no significa también que sea lo más correcto y lo más idóneo. Yo creo que eso también es algo que se tiene que ver siempre en lo que es mirar y pensar que es democracia. Muy Ya, bien. creo que eso sería todo, profe, lo que hemos preparado por el día de hoy para la democracia y lo que pudimos conversar entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe.